Buen día, doctora. Un gusto saludarla nuevamente. Bueno, aquí presentándole la exposición de mi proyecto. Eh, Diciéndole que voy a hablar sobre inicialmente la metodología, seguido de los resultados y por último las conclusiones generales de lo que se vio en el proyecto. Obviamente siguiendo sus pautas y sugerencias, en el proyecto hice las nuevas correcciones para poder preparar esta exposición. Ya lo subiré nuevamente junto con la exposición, pues para que usted vea bien en qué momento pues, decide revisármela por, esta creo que es la segunda vez de la exposición y tercera vez del proyecto. Pero ahí vamos, la idea es, como usted me dijo, la idea es que aprendamos a desarrollar este tipo de situaciones y proyectos. A lo largo de esta presentación, desglosaré cómo estos datos, es decir, lo de la metodología, lo de los resultados y las conclusiones, se articulan para dar respuesta exacta a cada uno de los objetivos planteados dentro de la investigación. Empezamos aquí con el enfoque y alcance de la investigación. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con una fuerte predominancia cuantitativa, apoyada en documentación e investigación documental. A diferencia de los estudios netamente interpretativos, nuestro proyecto requirió datos estadísticos precisos para tomar decisiones de diseño instruccional y tecnológico. No se podía suponer que qué tecnología tenían los estudiantes, aunque yo pienso que por medio de la observación ya se conocía esos datos. Necesitábamos igual medirlo, es decir, que ellos nos mostraran y nos dieran su opinión. Por esta razón, priorizamos el uso de cuestionarios estructurados aplicado a nuestra muestra, lo que nos permitió procesar mucho la información mediante estadística descriptiva, obteniendo frecuencias relativas y porcentajes exactos. La pertinencia de este enfoque radica en que nos otorgó una radiografía exacta del escenario. Pudimos medir la brecha digital que hay en el municipio, concretamente en mi colegio donde laboro. Pudimos identificar las preferencias pedagógicas mayoritarias y perfilar algo que se vio que es la ansiedad matemática. Posteriormente, estos números cobraron sentido pedagógico al triangularlos cualitativamente con la revisión del proyecto educativo institucional, que se hizo una revisión corta, pero junto con el plan de área de matemática, que es el cual desarrollamos permanentemente dentro de la institución. En cuanto al alcance de la investigación, este fue estrictamente descriptivo. Nuestro objetivo en esta fase diagnóstica no era manipular variables de forma experimental ni establecer relaciones de causa y efecto inmediatas. Nuestra muestra, acorde con los lineamientos metodológicos de los autores como Hernández Sampieri, era especificar propiedades, características y perfiles importantes dentro del fenómeno sometido al análisis. Describimos de manera sistemática la realidad de 33 estudiantes de grado décimo en su contexto natural. Sin embargo, esta descripción no se quedó en un simple reporte de gráficas, se hizo un análisis descriptivo fundamentado en la teoría, donde cada porcentaje obtenido fue interpretado a la luz de tres pilares: la teoría de los registros de representación semiótica de Raymond Duval para entender el bloqueo matemático, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel para definir la interactividad y la teoría de carga cognitiva de Sueller para justificar el diseño de nuestra plataforma móvil, que más adelante hablaremos de eso. Con este rigor, pretendemos asegurar que el diseño de Leva responda a una necesidad comprobada y no a una intuición propia del docente. Definido el alcance metodológico, ya vemos en esta diapositiva a los actores centrales de nuestra investigación. El diseño del entorno virtual partió de analizar minuciosamente el perfil de quien enseña y la realidad socioeducativa de quien aprende. Iniciando con nuestro primer sujeto de estudio, analizamos el perfil del docente titular, un compañero mío, por cierto, de matemáticas. Es fundamental destacar que su formación base es de ingeniero geólogo, lo cual aporta una visión muy práctica de los números, pues el profe es ingeniero, pero que debe enfrentarse a un plan de área institucional que actualmente, eh, digámoslo así, no tiene claros un plan o una guía para integrar las TIC de forma didáctica en las aulas de clase. Al triangular nuevamente la información, utilizando la guía de entrevista validada por expertos,
y la revisión documental, identificamos que el perfil exige en nuestro proyecto es el de un profesional dispuesto, digámoslo así, a mejorar, a evolucionar. Por otra parte, nuestro segundo sujeto de estudio es la muestra de 33 estudiantes, que fue a los que se le aplicó la entrevista, ya que al principio eran 35, pero pues ese día pues no asistieron, al igual que el docente, no pudo asistir al proceso por cuestiones de salud, que ya lo expliqué anteriormente en otra exposición. Bueno, volviendo a los 33 estudiantes de grado décimo, hay que entender sus necesidades, no podíamos ignorar su entorno. Hablamos de jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 del municipio de Las Aguas de Ibirico, muchos de ellos provenientes de familias dedicadas a labores informales o trabajos operativos en las minas de carbón que tenemos acá en el municipio. Este contexto limita el acompañamiento académico en casa en la mayoría de casos. Al cruzar esta realidad socioeconómica con su contexto tecnológico, nos topamos con una brecha digital profunda. Nuestros datos confirmaron que el 75.8% de estos jóvenes se conecta a sus clases dependiendo exclusivamente de un teléfono celular con recargas de datos intermitentes, la mayoría de veces no tienen, y apenas un 9.1% tiene el privilegio de contar con un computador propio. Entender este contexto fue el punto de quiebre de la investigación y demuestra que si diseñamos un EVA pensado para pantallas de escritorio como portátiles y PCs de escritorio o conexiones de banda ancha, estaríamos excluyendo a la inmensa mayoría de la población. La realidad socioeconómica obliga a pensar en una solución responsiva y ligera. Con el perfil del docente y el contexto socioeducativo y tecnológico de los estudiantes evidenciado estadísticamente, se procedió a evaluar sus necesidades cognitivas, lo cual nos lleva a los resultados de nuestro primer objetivo. Ya aquí, habiendo caracterizado a nuestra población, en esta cuarta diapositiva detallo el diseño de nuestro plan de muestreo, perdón, profe, el cual justifica metodológicamente por qué trabajamos con estos sujetos en particular. Para esta investigación implementamos un muestreo no probabilístico de tipo intencional o discrecional. Como investigadores, la idea era buscar una forma, digámoslo así, de predecir o de escoger sin necesidad de llegar a la aleatoriedad estadística, de manera que podamos generalizar los resultados a nivel de colegio y no a nivel digámoslo así, de la región o del país. Nuestro objetivo era comprender y resolver un problema muy específico en el contexto de la institución educativa Hilda Aguilar Meneses, que es donde yo laboro. Por tanto, la selección se basó en criterios estrictos que garantizaran que la información recolectada, pues obviamente fuera pertinente y directamente aplicable a nuestro diseño del entorno virtual de aprendizaje. Bajo este enfoque discrecional, la selección de nuestra muestra docente se limitó a un sujeto clave, que fue el docente titular del área de matemáticas de educación media, es decir, de los grados 10 y 11, como es compañero mío, repito nuevamente. El criterio para la selección eh, y no la totalidad del cuerpo docente de la institución radica en la responsabilidad directa, pues, del área. Él es quien ejecuta, junto conmigo, pues el plan de área de matemáticas, quien lidera la transposición didáctica en el aula y en última instancia, pues quienes determinan la viabilidad real de implementar herramientas tecnológicas como GeoGebra y metodología de aula invertida que propone nuestra investigación. En cuanto a la muestra estudiantil, seleccionamos a un grupo conformado por 33 estudiantes de grado décimo. Esta selección no fue al azar, sino que respondió a tres criterios de inclusión fundamentales. Primero, la accesibilidad académica, que nos permitió aplicar los instrumentos y la prueba piloto de manera rigurosa sin alterar la dinámica institucional. Segundo, la representatividad del problema cognitivo. El grado décimo es el nivel crítico, donde se exige el pensamiento variacional y la transición a la matemática abstracta. Es precisamente donde se identificaron los obstáculos semióticos según Duval. Y tercero, la representatividad del contexto socioeconómico. Vale resaltar nuevamente que estos 33 jóvenes son de estratos 1 y 2 y reflejan de alguna manera las limitaciones de conectividad y dependencia móvil, que es ese 75.8% que mencionamos antes. Este plan de muestreo nos aseguró trabajar con los datos correctos de las personas correctas para solucionar el problema de manera correcta también. Ya aquí
Una vez definida nuestra muestra de 33 estudiantes y nuestro docente titular, en esta quinta diapositiva podemos ver las técnicas e instrumentos que diseñamos para extraer la información, para garantizar la validez y confiabilidad de los datos. No nos limitamos a una sola fuente, sino que aplicamos un sistema de triangulación de instrumentos. Nuestra técnica principal de recolección en el trabajo de campo fue la encuesta materializada en nuestro primer instrumento, que fue el cuestionario estructurado aplicado a los 33 estudiantes. A diferencia de una entrevista abierta, el cuestionario nos permitió parametrizar la respuesta para obtener la estadística descriptiva exacta que queríamos para diseñar el software o en este caso el entorno virtual de aprendizaje. Este instrumento fue construido para evaluar 4 dimensiones precisas. La primera de ellas, la dimensión tecnológica, que nos arrojó el dato del uso mayoritario de celulares. El segundo, la dimensión pedagógica, que fue para conocer si preferían simuladores o las clases tradicionales. El tercero, la dimensión cognitiva, que se usó para aislar exactamente dónde ocurre el bloqueo en el pensamiento variacional según Dual. Cuarto, ya por último, la dimensión psicopedagógica para medir los niveles de ansiedad y frustración frente al error matemático. Para contrastar lo que los estudiantes pedían con lo que el colegio, digámoslo así, con lo que la escuela formalmente ofrece en nuestro colegio, aplicamos nuestra segunda técnica, que fue el análisis documental. Revisamos el proyecto educativo, el PI y el plan de área de matemáticas. El propósito de este instrumento fue, de alguna forma, dictaminar si existían lineamientos pedagógicos institucionales que respaldaran el uso de las TIC pues, dentro del aula. Como mencioné en los resultados, este instrumento reveló una carencia de directrices reales, no existen hoy día en el colegio, para el uso de simuladores, lo que justifica y académicamente demuestra pues, la urgencia de la propuesta, ¿no? Eh, Como tercer instrumento, se estructuró una guía de entrevista a profundidad dirigida al docente titular. Vale la pena aclarar que esa entrevista no se pudo realizar. Sin embargo, el fin de ella, ah, digámoslo así, se construyó con base a categorías de investigación y sometida a validación por juicio. Perdón por la voz, profe, pero ando mal de la garganta en estos días. Obteniendo un índice de validez óptimo. Si bien los tiempos logísticos del trabajo pues, no dieron para aplicarla, pues la intención fue esa. Eh, Vamos a lo siguiente. Habiendo establecido nuestras técnicas de recolección de datos, en esta diapositiva detallo los objetivos precisos que perseguimos al aplicar cada instrumento. En esta investigación ninguna pregunta fue formulada al azar. Cada ítem tenía la misión, digámoslo así, de extraer una variable indispensable para construir el entorno virtual de aprendizaje. Al aplicar el cuestionario estructurado a los 33 estudiantes, perseguíamos 4 grandes objetivos diagnósticos. El primero fue el diagnóstico tecnológico. Necesitábamos cuantificar la brecha digital real. El objetivo era saber si programaríamos una plataforma pesada para un PC de escritorio normal o una ligera para teléfonos celulares. El objetivo se cumplió al descubrir que el 75.8% dependía de los teléfonos. El segundo fue el diagnóstico cognitivo. No bastaba con saber qué les va mal en matemáticas. El objetivo del instrumento era aislar el obstáculo eh, exacto. Y gracias a esto se descubrió que el problema central es la conversión semiótica de la que habla Duval. No saben predecir cómo un cambio en la fórmula altera la gráfica. En realidad es eso. El tercero fue el diagnóstico pedagógico. Buscábamos determinar qué recursos detonan en ellos un aprendizaje significativo. Esto según Ausubel. Cumplimos este objetivo al evidenciar su preferencia abrumadora por simuladores iterativos y el modelo del aula invertida. El cuarto fue el diagnóstico psicopedagógico. El instrumento tenía el objetivo de medir la autorregulación al descubrir que el 60.6% siente ansiedad y el otro 12% abandona rápidamente la tarea, confirmando de alguna forma que el EVA debe tener un enfoque de evaluación formativa y no punitiva. Por otro lado, los objetivos trazados para el diseño y la validación de la guía de entrevista del docente titular fueron distintos, enfocados al lado de la
específicamente de la enseñanza. El objetivo principal de este instrumento fue eh, mirar su proceso de transposición didáctica. Queríamos entender cómo intenta enseñar lo abstracto en la presencialidad para luego evaluar su disposición hacia la mediación tecnológica. Nuestro propósito era identificar qué herramienta necesita él como profesor para transitar hacia un rol, digámoslo así, de enseñanza digital. Eh, Siguiendo esta diapositiva, vemos estos objetivos y la triangulación de una manera exitosa con el análisis del plan de área y, digámoslo así, las peticiones o demandas propias de los estudiantes, dándonos una visión integral de lo que ocurre al menos en este caso. Con los objetivos de nuestros instrumentos cumplidos y los datos recolectados, ya pues viene la fase de procesamiento, lo cual vamos a ver a continuación. En esta diapositiva vemos la fundamentación teórica. En este caso fue necesario interpretar esa realidad a través de un marco teórico sólido. Presentamos entonces las teorías principales que sustentan cada decisión pedagógica en nuestro entorno virtual de aprendizaje y de estructura también hace parte de la estructura. El corazón de nuestro problema de investigación es matemático, específicamente en el desarrollo del pensamiento variacional. Por ello, la piedra angular de nuestro proyecto es la teoría de los registros de representaciones semióticas de Raymond Duval. Duval postula que la comprensión matemática real solo ocurre cuando el estudiante puede transitar fluidamente entre al menos dos registros. Por ejemplo, ver una ecuación algebraica y saber cómo se verá su gráfica. Proyectar lo que aprende. Realmente es eso. Nuestros datos demostraron que el 57.6% de los estudiantes fracasa exactamente en esa conversión. Apoyarnos en Duval fue lo que justificó científicamente que nuestro EVA no podía ser una lectura plana, sino que requería de alguna forma obligatoria una incrustación de software de geometría dinámica, en este caso, por ejemplo, GeoGebra, para mecanizar y hacer visible esta conversión semiótica de la que hablamos. En la dimensión pedagógica, el diseño se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Entendimos que las matemáticas necesitan anclajes en la estructura cognitiva previa del joven. Para Ausubel, esto se logra mediante organizadores previos. En nuestro entorno virtual, los simuladores interactivos, preferidos por el 66.7% de los estudiantes, actúa exactamente como esos organizadores previos visuales, dándole sentido a la fórmula antes de que el docente resuelva el problema en el tablero. Esto eh, se concatena perfectamente con nuestra segunda base pedagógica, el modelo de aula invertida de Flight Classroom, apoyados en el hecho de que el 48.5% de los estudiantes manifestó querer estudiar la teoría en su propio ritmo, pero en su casa. Utilizamos este modelo para estructurar nuestra secuencia didáctica, sacando la clase magistral del aula física y trasladándola a un espacio virtual. Finalmente, para que estas teorías pedagógicas no fracasen, por culpa de la tecnología, aplicamos la teoría de carga cognitiva de John Schuller del diseño instruccional. Sabiendo que el 75.8% de nuestros estudiantes accedería desde la pantalla pequeña de un celular, Schuller nos advierte que presentar textos largos o interfaces complejas saturaría de inmediato su memoria de trabajo. Basados en esta teoría decidimos fragmentar el contenido en micropíldoras audiovisuales y desarrollar una interfaz limpia y responsiva, asegurando que el esfuerzo mental del estudiante se concentre en aprender matemáticas. Eso de píldoras, micropíldoras, realmente habla digámoslo así, de un grupo de elementos didácticos, sean virtuales, por ejemplo los videos, pero no videos largos, sino elementos pequeños. Se quitan de ahí los PDF y ya se trabajan lecturas cortas, siempre llevando al estudiante más a lo práctico. O sea, de eso se tratan las micropíldoras audiovisuales. Bueno, por último, en esta parte, digámoslo así, cada botón, cada video y cada simulador propuesto en el entorno debe llevar un nombre y apellido teórico y eso es lo que acabé de exponer y así debe ser. Seguimos. Vamos ahora a los resultados. En este caso, del objetivo 1 que habla de las características pedagógicas. Entrando ya en esta parte, analizamos las características, cruzando la teoría con la voz de nuestros estudiantes. El fundamento de este diseño es el aprendizaje significativo de Ausubel.
quien exige el uso de organizadores previos para anclar conceptos. Nuestros datos valían esta teoría de forma abrumadora, ya que el 66.7% de los estudiantes requiere simuladores iterativos como organizador previo favorito. Eh, favorito. Y por último, por otro lado, en el modelo del aula invertida de Bermans y Sams, la encuesta nos demostró que digámoslo de alguna manera, la secuencia didáctica tradicional caducó para esta, digámoslo al menos en esta parte del estudio, ya que el 48.5% piden estudiar teoría en casa, liberando el aula física para resolver problemas. Pedagógicamente, el EVA materializaría estas dos teorías. En las características tecnológicas, ya en esta parte, nuestro pilar fue la teoría de la carga cognitiva de Sueller, la cual advierte sobre la saturación mental del usuario. Al contrastar esta teoría con la realidad, el dato fue contundente, el 75%, un poquito más realmente, el 75.8% de nuestra muestra se conectará a la plataforma exclusivamente desde la pantalla de un teléfono celular con datos limitados. Si diseñamos una plataforma pesada o les exigimos leer PDFs inmensos en una pantalla de 6 pulgadas, la carga cognitiva dice que, pues, obviamente, perderán la motivación y de alguna forma se destruye el aprendizaje. Por tanto, el resultado exige una plataforma móvil first, donde el conocimiento se distribuye en micropíldoras audiovisuales, así como mencioné ahorita, y respetando la teoría de Sueller como la precaria realidad tecnológica de los estratos de los niños del municipio. Esa es la realidad. Ya con el objetivo 3, la competencia de razonamiento, ya en la parte cognitiva, el tercer objetivo, aquí nos amparamos en la teoría de registro de representación semiótica de Raymond Duval, quien postula que la incomprensión surge cuando el alumno no logra convertir el lenguaje hebraico al gráfico. Nuestros instrumentos demostraron empíricamente este postulado, ya que el 57.6% de los estudiantes sufre mayor bloqueo intentando predecir hacia dónde mover una gráfica si cambia un número. Y el otro 30% aproximadamente no logra identificar las relaciones en la fórmula. Al aislar este obstáculo semiótico, la decisión tecnológica y didáctica es innegociable. El entorno virtual requiere incrustar simuladores como GeoGebra para que el estudiante no imagine el movimiento, sino que lo manipule dinámicamente. Ya en el cuarto objetivo, el perfil psicopedagógico, ya para esta parte, la ansiedad matemática bloquea, lo dijimos anteriormente, la memoria de trabajo. Los datos arrojan que el 60.6% sufre de ansiedad al equivocarse, aunque muestran disposiciones de buscar ayuda. Sin embargo, el 12.1% carece de autorregulación, frustrándose y abandonando la tarea al instante. A la luz de la teoría formativa, este resultado nos dictó cómo debe evaluar el EVA. Sin sin penalizar el error como una mala nota, y pasamos a la siguiente pregunta, perderemos el 12% de los estudiantes. Eso ocurre cuando la nota es punitiva. El sistema debe entregar retroalimentación prácticamente automatizada y paso a paso, aprovechando quizá foros colaborativos para canalizar la ansiedad de ese 60% que busca ayuda. Finalmente, nuestro quinto objetivo abordó las estrategias institucionales bajo el lente teórico de la transposición didáctica, es decir, cómo se institucionaliza el conocimiento. Al triangular los datos, evidencié un choque metodológico. Por un lado tenemos a más de un 90% de estudiantes siguiendo metodologías activas mediadas por TIC, pero al someter a la revisión del proyecto educativo institucional y el plan de aula, hallamos un vacío documental. No existen estrategias ni lineamientos oficiales para enseñar este tipo de matemática usando herramientas digitales. Este último resultado le da fuerza a nuestra investigación. El entorno, obviamente, no es solo un software, es una actualización curricular que dota a la institución de la estrategia didáctica que en este momento hace falta. Ya vamos al apartado de las conclusiones, en este caso en la dimensión pedagógica, que vamos con el objetivo 1. Eh, la conclusión pedagógica es categórica. El entorno habitual de aprendizaje de la institución educativa Hilda Aguilar no puede ser una simple virtualización de la clase tradicional.
concluimos que su estructura debe cimentarse en el aprendizaje significativo que nombra Ausubel, requiriendo obligatoriamente una secuencia de aula invertida. El diseño instruccional debe desechar las guías extensas en favor a las micropíldoras audiovisuales y simuladores dinámicos que sirvan como organizadores previos. Asimismo, concluimos que la institución demanda un cambio de paradigma en el rol docente, pasar de transmisor a mediador, aplicando mecanismos de evaluación formativa que de alguna forma valoren el proceso de modelación matemática por encima de un simple resultado. La dimensión tecnológica, nuestra conclusión dictamina que la tecnología debe ser un puente y no una barrera. El diseño del entorno virtual debe regirse por el principio de inclusión digital, dado el contexto socioeconómico de los estudiantes, estrato 1 y 2, y la dependencia móvil del 75.8% de nuestra muestra. Concluimos que la estructura tecnológica debe ser estrictamente mobile first, optimizada para un bajo consumo de datos. El espacio de conocimiento y las simulaciones deben correr de manera nativa y en el navegador directo que contraiga pues, los diferentes celulares sin exigir instalaciones pesadas. Finalmente, el EVA debe contar con un backend de analistas que permitan al docente rastrear el progreso. Digámoslo así, saber cómo empiezan, cómo van y qué tal o qué tanto han desarrollado sus evaluaciones, de tal manera que no se vea obligado el estudiante a conectarse todos al mismo tiempo. Eso es una de las ventajas. Ya en el objetivo 3 de competencias de razonamiento, la conclusión ataca el núcleo del problema matemático. Se ha comprobado empíricamente los postulados de Raymond Duval. El fracaso en el pensamiento variacional no es la falta de inteligencia, es un bloqueo en la conversión semiótica. Concluimos que los medios estáticos como el tablero, la fotocopia, son inherentemente insuficientes para enseñar cómo varía una función, ya que no permiten ver el movimiento en tiempo real. Por lo tanto, el entorno virtual que proponemos se justifica como una necesidad cognitiva, no solo como una innovación tecnológica, sino que también debe funcionar como un motor, digámoslo, motor de traducción o algo así, donde la integración del software de geometría dinámica le permita al estudiante manipular las fórmulas y ver de manera inmediata cómo se altera una gráfica, superando así el obstáculo que hoy frena a más de la mitad de nuestros estudiantes. Ya en la parte del perfil psicopedagógico, eh, el impacto de esta parte se concluye que es imposible disociar la emoción de la cognición. Si el 60.6% de nuestra muestra experimenta ansiedad y un sector importante abandona la tarea porque se siente frustrado, automatizar un sistema de calificaciones tradicional dentro de la plataforma sería un error. Se concluye entonces que el diseño instruccional del EVA debe actuar como una herramienta de contención emocional. El error del alumno no debe resultar en una simple carita feliz o X, sino que debe detonar un sistema de retroalimentación inmediata que le explique en qué falló y cómo corregirlo, creando un entorno seguro que fomente la resiliencia, la autorregulación y el apoyo entre pares. Ya para terminar, la conclusión de nuestro quinto objetivo nos lleva a la esfera macroinstitucional. Tras triangular los instrumentos, la conclusión es que el plan de área de matemáticas actual que tiene la institución sufre digámoslo, de como una desactualización, para no decir obsoleto, frente a las demandas cognitivas de nuestros estudiantes. Existe un vacío institucional en cuanto a alineamientos para la integración TIC. Por lo tanto, concluimos que la propuesta de este entorno virtual de aprendizaje no es simplemente la entrega de un software, es en esencia una actualización curricular y didáctica que el proyecto educativo necesita con urgencia. Al tener a más de un 90% de los estudiantes dispuestos a adoptar modelos, hemos demostrado que la institución educativa Hilda Aguilar Meneses tiene todas las condiciones, perdón, dadas para materializar esa innovación. El terreno está listo para estos cambios. Doctora Flor, muchísimas gracias. Le habló Eder Núñez Ochoa.